¿Qué tal, amigos de Palante? Ahora, luego de los mensajes comerciales, venimos con el bloque empresarial y como introducción decimos que en los distintos programas hemos mencionado sobre las habilidades blandas del colaborador, la capacidad de liderazgo, coaching, interactuar en equipo, tener una actitud intraemprendedora dentro de la compañía. Y hoy vamos a tratar un tema muy relacionado y muy importante. Hemos invitado a Enrique Pérez Vich y él ha hecho un estudio sobre habilidades blandas y liderazgo y clima organizacional en las compañías y vamos a hablar justamente de eso. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes, bienvenido a Palante. Buenas, Javier, ¿qué tal? Un gusto estar acá. En tu estudio vemos el análisis de personalidad, de comportamiento y de actividad dentro del perfil de las personas en las organizaciones, fundamentalmente en la ciudad de Arequipa. Ese perfil de comportamiento, ¿cómo influye en el clima y cómo influye en el liderazgo en las organizaciones? Mira, Javier, lo que nosotros hemos hecho es justamente un estudio y un análisis de clima motivacional y lo que hemos rescatado es lo que llamaríamos un modelo bidimensional. O sea, por un lado medimos las motivaciones de la gente y por otro lado medimos el clima. Entonces, en ese sentido, hablando de perfiles, lo que hemos encontrado es que las personas en Arequipa metropolitana están motivadas en un 87%, en base a ciertas variables que después podemos entrar a detalle, y perciben que el clima está en 65%, lo cual significa que hay un 22% que no está satisfecho respecto a lo que las personas esperan, que ni siquiera es el 100%, es un 87%. Hay un análisis que hacer de repente empírico de manera inicial sobre el tipo de organizaciones, la clase de empresa que tenemos en el Perú, en la macrorregión. ¿Esta satisfacción tiene que ver con el trato, con el clima o con el perfil de compañía? O si de repente el trabajador encontrara otra empresa distinta con otras características, estaría más feliz. Mira, yo creo que tiene que ver con de todo un poco. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos personas que somos todos distintos y esperamos cosas diferentes, ¿no? Y en ese sentido lo que necesita el jefe o el gerente, el director, el dueño de empresa es identificar qué motiva a su gente. Hablando concretamente de perfiles y de culturas, la cultura en la que estaríamos nosotros a nivel Arequipa se llamaría burocrática. En otras palabras, seríamos una cultura en general que no está muy orientada a la eficacia, es decir, a generar resultados económicos como podría, pero tampoco está orientada a las personas, a satisfacer las necesidades de la gente. Entonces, si tú eres una cultura que no está orientada a la gente y no está orientada a resultados, entonces lo que necesitas es trabajar las dos y de manera urgente. Porque si no estás orientada a la gente, tu gente empieza a aburrirse y empieza a rotar. Y si no estás orientado a resultados, estás orientado al fracaso en el mediano y corto plazo. Por supuesto. Okay. Muy buen análisis en ese campo. ¿Y cómo hacer para que las organizaciones, es que no puedes trabajar un tema sin el otro, ¿no? O sea, no orientarte al resultado, como bien dices, tiene que ver con la sobrevivencia y la sostenibilidad de una compañía, pero el elemento fundamental de una empresa es su recurso humano, o sea, no los activos, no el dinero, fundamentalmente su gente. ¿Cómo ayudar a las compañías en Arequipa, en la macrorregión, que es donde nos ven básicamente, a trabajar en las dos variables, pero de manera sostenible, pero al corto plazo? Porque yo creo que este modelo burocrático, como dices, no tiene mucho futuro. Esa es una pregunta sumamente interesante porque tiene muchas aristas, ¿no? Nosotros como directivos, como dueños de empresas, lo que buscamos normalmente es la orientación a resultados a costa de las personas. Y lo que debiéramos buscar en realidad son los resultados naturalmente, porque la empresa tiene que ser sostenible, pero a través de la gente. Y a veces nos olvidamos que las personas son personas y los tratamos como robots, como animalitos o como lo que fuera, ¿no? Me vas a producir y mientras me produzcas está bien. Y si no me produces tengo 500 personas detrás que quieren tu puesto. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacer? ¿Ya? Lo que nosotros recomendaríamos, o yo personalmente recomendaría, es pensar a largo plazo tomando acciones en el corto plazo. Una de las acciones principales que tendríamos que tomar es justamente pensar en los dos. No hay un o me oriento a las personas para que se sientan satisfechas, o me oriento a los resultados porque la gente me cuesta mucho y me quita plata al final y termino en rojo. No. Es algo de la mano, ¿no? Y lo que siembras ahora lo cosechas de acá a 1 año, 2 años. Entonces, pensar en las personas y pensar en resultados. ¿Cómo así? Una cosa importantísima es conocer a tu gente.
necesitas conocer a tu gente, pero no basta con el nombre, sino saber qué motiva a esa persona, qué hace esa persona ahí. Porque si esa persona está trabajando en la empresa por aprender, digamos, ¿no? El día de mañana que perciba que ya aprendió suficiente, ¿qué va a pasar? Se va a ir. Y no hay nada que la detenga. Por más que le pagues relativamente mayor que en el sector, por más que le des beneficios sociales, por más que le des un seguro privado, por más que tenga una oficina con la última tecnología que podemos tener acá, se va a ir, porque no la motiva eso. Un análisis que hizo CEPAL hace unos años que complementa, creo, de lo que estamos hablando, que se llama la transformación productiva 20 años después, hace un análisis sobre la productividad laboral y empresarial en Latinoamérica y nos dice que los niveles de productividad laboral en Latinoamérica, específicamente en el Perú, son muy chiquititos, muy pequeños. Es decir, en primer lugar, no hay mucha cifra, no hay cuantificación de cuánto produce un trabajador, un colaborador a la compañía, y dos, cuán capacidad de suma de valor tienen los colaboradores. Y uno de los temas de los que hablamos aquí en Parlante justamente es del trabajador o colaborador que tiene suma de valor en las empresas, que son los más importantes y los que más hay que cuidar. ¿Cómo ayudar a las organizaciones a hacer una selección, pero además también de garantizar estabilidad de parte del colaborador, cuando hoy día sabemos que la permanencia natural de un joven en una empresa es de poco tiempo, pero cómo haces para cuidar ese personal? Ya. Además de conocer a tu gente, lo que necesitas es empezar por el principio. Y el principio en una empresa es el proceso de selección, ¿no? Cuando reclutas y seleccionas a la persona, necesitas saber que esa persona que estás reclutando es la idónea para el puesto. ¿Por qué? Sencillo. Si tú mides a un pez por su capacidad de trepar árboles, ese pez va a ser inútil toda su vida. Entonces, ¿qué sucede si lo trasladamos a la empresa? Tienes a una persona con un perfil sumamente creativo, libre, orientado a los riesgos, a la experimentación, a las ideas. Lo que decía ahí. Y la contratas para el área contable. ¿Qué sucede? La estás quemando. Pero muchas veces no te das cuenta porque tu proceso inicial, que es el proceso de selección, no está bien pensado, o no tiene los manuales claros, o la persona que estás seleccionando no es el perfil que necesitas para que seleccione gente, etc. Y yo noto que eso existe mucho en las empresas públicas. O sea, yo creo que el mejor ejemplo de ineficiencia y de mala selección y de mala permanencia y mala motivación son las empresas del Estado. Y si nosotros vemos en Arequipa, tenemos varias que son grandes compañías, fundamentalmente de servicios públicos. Ves a un ingeniero químico como jefe de recursos humanos, a un psicólogo como jefe de producción, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo ayudar a que eso cambie? Ahí, justamente en la mañana estábamos conversando en otra entrevista acerca de ese tema. ¿Qué hacer con el sector público, ¿no? Y lo que yo pienso personalmente es que se necesita, una de las palabras favoritas de esta campaña política, una reforma. Una reforma porque el problema ya no es coyuntural, tenemos un problema estructural, ¿no? Y lo que se necesita ahí es trabajar desde arriba hacia abajo, porque la cultura cae en cascada. Y si es que, lo sabemos perfectamente, si es que el gerente o el dueño no se la cree, entonces los demás no la van a creer tampoco. Y no hay nada ni nadie que haga que yo me crea lo que el dueño de la empresa no se cree. Entonces se necesita trabajar desde arriba. Y algunos cambios concretos. Por ejemplo, el tema de que hay algunos puestos de trabajo en los que son por 3 años, ¿no? Entonces las personas se esfuerzan mucho para el proceso de selección, ¿no? Su legajo, se capacitan, como ingresar a la universidad. Claro, y cuando ingresan a la universidad o cuando llegan al puesto, no hay nada que te saque durante 3 años. Entonces esas personas, muchas de ellas que conozco, se meten en una zona de confort terrible. Y eso es complicado.